Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana contra la Pobreza, está aquí con nosotros. Buenos días nuevamente, Rogelio. ¿Cómo van las charlas para tratar de determinar el mínimo en el 2023? Mira, yo creo que ya se va a instalar el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. El sector obrero ya fijó una posición. Están diciendo que el salario mínimo y los salarios profesionales deben aumentar en 25%. No hacen distinción entre, bueno, en fin, entre el mínimo general y los profesionales. No usan la fórmula de porcentaje más monto en pesos, lo cual pues no ayuda. Y he visto declaraciones públicas de una parte del sector patronal, sobre todo de Coparmex, que habla de sí ir arriba de la inflación, pero está hablando de 15%. Entonces, todavía hay que, creo, acercar posiciones, pero creo que lo más importante es entender la discusión, porque poner todo en la misma canasta, los salarios mínimos generales, el salario de la frontera y los salarios profesionales, puede no ser la mejor noticia para el salario mínimo en general, que es el que afecta a quienes menos ganan, que es el que se ubica ahorita todavía por debajo de la línea de pobreza, Eduardo. Entonces, digamos que claramente va a ser un incremento por encima de la inflación, pero a nosotros nos gustaría que fuera un paso significativo en la recuperación del salario mínimo en el sentido que se acordó desde el principio del sexenio y que Coparmex y otras organizaciones empresariales han estado diciendo, que es que tiene que ser suficiente para dos canastas básicas y todavía estamos lejos de ahí, Eduardo. Mira, ahora, valdría la pena decir, si tú hablas de un aumento generalizado, estás sesgando y complicando el proceso. A ver, vamos a ver un salario en general y un salario específico, una recomposición del salario mínimo. Y entonces haces la distinción, porque, pues, por ejemplo, si queda un salario, un aumento de 10 por ejemplo, general, bueno, ya sabes que es 10 general. Más aparte, un movimiento independiente de recuperación del salario mínimo, y ahí le metes otro lana, solamente al salario mínimo. ¿Cuántos trabajadores estarían hoy en día recibiendo un salario mínimo en el país? ¿Hay alguna? Porque ahí hay mucha trampa, un registro muy sesgado. ¿Ustedes cuál es la cifra que consideran que es más equilibrada, Mira, más cierta? eh, Mira, la que trae el INEGI en la encuesta nacional de ocupación y empleo, que es la que declaran las personas como su ingreso, donde también puede haber su registro, pero Sí, tiene la gran ventaja de que captura, de que recoge la información de toda la población. sí. Estaríamos hablando de que, lo hemos platicado, Eduardo, de que 7 de cada 10, el 71% de toda la población trabajadora, ocupada, digamos, no gana me preguntaste sobre el salario mínimo, perdóname. Sí. Esto es, no, ese no lo traigo. Este, Pero se hablaba es- entre 6 y 7 millones, entonces digamos, algunas personas dicen 6, algunas personas dicen 7 millones, ya, sí, yo te iba a dar el dato sí, de los que no de les los que no alcanza ganan para, dos canastas básicas. Ahí te podría decir que el IMSS registra eh, el 4% y bueno, estos otros llega casi al 5% sí, el 5% de las personas registradas en el IMSS, este, ganan salario mínimo. Ese es el dato del IMSS. Son 208,000 personas, o sea, realmente es poco. no, debe ser mayor. En el conjunto de la población, obviamente es más, Eduardo. Yo creo que esto que te iba yo a comentar nos da la referencia, porque mira, pone el umbral donde lo queremos. Es decir, la 7 de cada 10 personas que trabajan no ganan dos canastas básicas. Eso sí ya es otra cosa. ¿No? Si el salario mínimo ahorita mensual, anda en 5,186 pesos, ¿no? Redondeemos para la televisión en 5,200, las dos canastas, ¿no? A mediados de año, que es cuando se
coincide pues la fecha con el levantamiento del ENOE, andarían cerca de los 8,000 pesos. Entonces, ahí, o poco más, 8,200, 8,300. Entonces, le estarían faltando 3,000. Ahí está el 70% de la población que trabaja, pero si quitamos a quienes trabajan por su cuenta y a quienes están en negocios familiares y no perciben salario y solo dejamos a trabajadores subordinados asalariados, es el 67%. Personas con un salario que alguien les dio trabajo, 2 de cada 3 no ganan lo suficiente para dos Ujú. canastas básicas. Y ahí sí me puedo ir al IMSS con ese mismo parámetro, 2 canastas básicas, ¿no? El dato de octubre con el costo de la canasta básica de octubre, y me da que casi la mitad de quienes están ya registrados en el IMSS, trabajos, como se les dice, formales, que es en realidad pues, registrados en el IMSS por quienes les dieron trabajo, es casi la mitad, 46% de las personas que trabajan registradas en el IMSS ganan menos de 2 canastas básicas. Entonces, sí estamos hablando bueno, y ahí está, entonces estamos entre el 5 que gana el salario mínimo y el Ujú. 46 que gana menos de 2 canastas básicas. Ese es el universo de población que hay que todavía mejorarle el ingreso, porque esos son los salarios, esos son lo que decimos nosotros las fábricas de pobreza. O sea, si ganas menos de 2 canastas básicas, no puedes mantener a ti y a otra persona por fuera No. de la pobreza, y entonces, pues trabajas, pero eres pobre, lo cual es una gran contradicción, un gran escándalo, y hay empresarios que lo entendieron. Eso es lo que me da mucho gusto. Oye, ¿y cómo se hacen? A ver, ¿cómo se acercan a la decisión final? Hazte un poquito más para enfrente, porque si no queda muy rara la composición. Gracias. ¿Y cómo se hacen las pláticas? O sea, ¿se hacen en la Secretaría del Trabajo o en algún otro lado donde se reúnen? ¿O cada quien va por su lado y en un momento dado se reúnen? ¿Qué papel juegan ustedes, por ejemplo, que es una parte muy importante de este esfuerzo por recomponer el salario mínimo? O sea, ¿cómo se teje la cifra final? Pues es un poco un misterio. Mira, es claro, por ejemplo, que antes, ¿no? En los 90, ¿no? En 2000, etcétera, este, el presidente de la CONASAMI, que por cierto era alguien que duró ahí casi 30 años, ¿no? Desde el sexenio de Salinas, y no se movió hasta ahora, hasta 2018, pues iba con el Banco de México y les Sí, claro. preguntaba, oigan, ¿y qué onda? Entonces, ¿cómo está la inflación? ¿Cómo vamos a hacer el ajuste salario mínimo? Y luego llegaba y le imponía a todo mundo, porque hay un consejo de representantes. Eso, ahora, formalmente hay un consejo de representantes, hay una representación de 15 personas del sector obrero, así le dicen, del sector de los trabajadores y las trabajadoras, que básicamente fueron nombrados desde los sindicatos que existen hoy, y 15 personas que surgen desde las diferentes ramas de la economía que fueron nombradas por el sector patronal, por el sector empresarial, que es mucho más representativo porque pues, ahí están mucho más organizados, etcétera. Eh, eh, Formalmente ellos, con el gobierno, representado por el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y un representante de Hacienda y del Banco de México, ciertamente, pero el gobierno es minoría, claramente, este, discuten y votan. Yo lo que te estaba comentando es que ya el sector obrero presentó una propuesta general que está bien en un sentido, o sea, hasta está bajo el salario mínimo general, nosotros decimos que debe ser más, pero que al confundirlo también con los profesionales, pues no ayuda. Lo que están tratando es de que el porcentaje de referencia sea más alto. Están queriendo recibir un empujón desde la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que no ayuda mucho porque generaliza, ¿no? Como si todas las empresas en todo el país tuvieran las mismas condiciones económicas. Y eso no es así, ¿no? Lo que tenemos que generalizar, lo que único que tiene que ser general es el umbral, el infranqueable, el mínimo para que
para poder vivir, dice la Constitución, la persona que trabaja con su familia, dice en el orden material y moral, incluyendo la educación de sus hijos. La Declaración de Derechos Humanos, que es vigente en México, es muy clara. Tiene que ser suficiente para que las personas vivan conforme a la dignidad humana, quien trabaja y su familia, la persona que trabaja y su familia conforme a la dignidad humana. Entonces, esta parte es la que creo que está calando en el sector empresarial, Eduardo. Yo he estado últimamente en 6 reuniones importantes, no sé cuántas, en Jalisco, en León hubo un encuentro muy importante en que se creó la Alianza por la Prosperidad, en la propia reunión de Coparmex, que fue la semana pasada, y hay un acuerdo, todavía no de todo mundo, pero sí de un grupo muy interesante, muy significativo y que puede asumir un liderazgo muy claro de que las empresas motu propio, unilateralmente, por su propia decisión, pueden avanzar no solo a un salario suficiente para el umbral de pobreza, ese sería solo el primer escalón, sino que deberían trazarse como objetivo en 3 o 4 años, en 4 años están diciendo, que todo mundo tenga un ingreso digno para vivir con decoro como una familia de clase media, que eso es arriba del salario mínimo y que eso, por cierto, hay que decirlo también, Eduardo, porque si no se nos hacen bolas nuestros amigos de las políticas públicas que les gusta generalizar, eso no va a poder ser ley, eso va a tener que ser de acuerdo a la productividad de cada empresa, no puede poder ser política pública. Lo que debe ser ley y política pública es el mínimo general para que quien trabaja no sea pobre. Yo digo que ahí está la cosa. Nosotros vamos a poner, me decías, nuestro rol, nosotros vamos a presentar la próxima semana, yo espero el martes, casi seguro, nuestra propuesta de nota técnica, ya te lo habíamos adelantado, Sí. nosotros estamos diciendo que alcancemos la meta ya, no, lo estamos diciendo no tanto porque creamos que nos van a hacer caso en que ya alcancen la meta de las 2 canastas básicas, sería un aumento bastante significativo, ¿no? De 5,186, 5,200 que está ahorita a nivel mensual a 8,600 que sería la expectativa de las 2 canastas básicas para principios del próximo año. Pues sí, es un salto grande, pero lo estamos poniendo para explicar 3 cosas. La primera es que sí se puede. Bueno, la primera es la meta, que no se olvide que tenemos una meta y que hubo un compromiso de llegar a esa meta y que mientras no lleguemos a esa meta seguimos teniendo salarios que crean pobreza. O sea, que nadie se le olvide la meta y que estamos hablando de millones de personas que trabajan y no les da para salir de la pobreza. Entonces, eso es clave. Segundo, que se entienda que es factible si se hace bien, es decir, que sea solo al mínimo general, que no se generalice a otros salarios, ni a los profesionales, ni a la frontera, porque esos ya están arriba, perdón. Si hay algún profesional que esté abajo, bueno, también, por supuesto, pero es el mismo criterio, que nadie gane menos de lo necesario para salir de la pobreza, porque es solo ese mono. Y 3, que se busquen caminos para que vía la productividad y vía otras formas de remuneración, la gente empiece a mejorar su ingreso y ahí sí recuperemos el conjunto de los salarios. Incluso, Pero eso es una cosa mucho más seria, tiene que incluso se había lanzado por ahí el concepto de salario digno, ¿es correcto? Sí, ¿no? Salario digno. salario digno, están hablando de salario digno, están hablando de ingreso digno familiar, porque no, sumando cuánto tiene que tener la familia de 4 personas, que es la más común, etcétera, con 2 personas que trabajen, y por eso hablan de, para ponértelo en sencillo, por ejemplo, México Digno, que es el que empezó a manejar esto, pero ayer escuché también a Arturo Zapata de Empresas e Ingreso Digno, así tal cual, así se llaman Empresas e Ingreso Digno, diciendo, miren, la gente tiene que ganar poco más de 20,000 pesos. En Chihuahua calcularon que son 21, 22, a nivel general también. Y entonces el salario digno tiene que ser arribita de los 10,000 pesos para que entre 2 personas que trabajen puedan vivir con decoro como gente de clase media. Ese mensaje lo traen ya varios grupos empresariales, está empezando a llegar hacia las cúpulas, se está moviendo desde, diría yo, como desde los estados, desde las regiones, se mueve desde Chihuahua muy bien.
Esto que te decía yo en León estuvo muy padre, hay gente muy importante de la industria del calzado y de todo ese sector industrial que está ahí en el corredor de León, Silao, etcétera, diciendo vamos por ingreso digno, crearon la Alianza por la Prosperidad y pusieron como uno de sus primeros objetivos que muchas empresas adopten el salario digno para lograr el ingreso digno de las familias. Eso le puede dar la vuelta a la economía del país, Eduardo. O sea, que rompamos el paradigma de que nuestra competitividad está basada en bajos salarios, en que la gente sea pobre, puede modificar la productividad de nuestra economía. O sea, porque la productividad tiene muchos factores, pero yo estoy seguro que uno de los frenos de productividad Sí. son los bajos salarios. O sea, la parte baja de los salarios bajos, pues, para que entiendan. ¿Para cuándo crees que ya tendría que definirse? Porque no hay fecha límite, ¿no? No, no hay fecha límite, siempre, bueno, por supuesto es antes de que termine el año, pero ha sucedido siempre en los primeros 10 días de diciembre, entonces yo calculo que ahí va a estar, la verdad es que no sé cuándo, digamos que yo espero que podamos platicar con el presidente de la CONASAMI, a ver si nos da una indicación, pero la verdad es que es cuando llegue el acuerdo, ¿no? Yo entendería que el gobierno lo que no quiere es tomar una decisión que produzca inflación. Y justo nuestro planteamiento va en ese sentido. Si solo ajustas el mínimo general que se llama, el mínimo, pues, no frontera, no profesionales, y lo haces con porcentaje por un lado, para que sea, nosotros decimos 10%, 9 algo, lo que sea, muy cercano a la inflación, y luego le agregas un monto en pesos, nosotros decimos, ponle 100, no creo que se los pongan, pero que le pongan una cantidad significativa, solo es el mínimo, sube el umbral para los que ganan menos, claramente un sector de la población que hoy trabaja y es pobre, mejora sus condiciones y estamos seguros no tiene ningún efecto inflacionario. No puede tenerlo porque está muy abajo, porque son muy pocos, ya lo platicamos, porque el peso del costo de la mano de obra, pero sobre todo de la mano de obra no calificada, que es una parte muy Sí, pequeña, en los costos generales no son significativos. No bien. me vengan con historias, no estamos hablando, si los salarios en general tampoco son significativos, aunque en algunas ramas puede que sí. Imagínate si decimos los del personal operativo y los que ganan menos, solo esos suben significativamente, 30, 40%. No se debe hablar así, pero para que me entiendan, Sí. 10% como porcentaje de referencia y pesos, que luego ya que hagamos la aritmética diríamos, pues fue como el 30 o el 40. Pues sí, claro, tiene que ser como el 30 o Claro. el 40, Pues sí, pero en pesos. sí, claro, no en porcentajes, claro. Estaremos en contacto, como si en unos 15 días te volvemos a molestar, Rogelio. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahí va a estar el momento de la decisión. Gracias, Eduardo, con muchísimo gusto. Un abrazo, cuídate mucho.